Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar 5 minutos y iniciamos. Ok, vamos a iniciar. Ya deberían de ver mi pantalla. Entonces, se me olvida. Acá está. Ok, entonces, la clase pasada estamos viendo y pudimos crear un ejemplo de que resolviendo un problema, si agregamos más datos a procesar, el tiempo de procesamiento puede crecer de diferentes maneras.
se había quedado la tarea de el ordenamiento burbuja y como algunos ya entregaron, pues pueden notar que igual sucedió con el ejercicio que hicimos en clases, como por ejemplo solo sumar todos los valores de un arreglo. Entre más datos tenemos que trabajar, más incrementa el tamaño que se tarda en poder resolver el problema. ¿Ok? Esto puede suceder como en el tiempo o en el espacio RAM. ¿Ok? Entonces, existen ciertas estrategias para resolver algunos problemas. Y bueno, antes de resolver cualquier problema, siempre hay que tratar de primero entender qué es lo que se nos está pidiendo. Una vez que se nos está pidiendo, hay que resolver el problema. Y ya que resolvemos el problema, hay que darle una releída o un repaso al problema para analizarlo y ver si podemos optimizar aún más el resultado final. Entonces, cuando se nos presente un problema a tener que programar, pues tenemos que hacerlo por 3 etapas. Primero, entender el problema. Segundo, tratar de resolverlo. No importa que sea lo más lento ni que consuma toda la memoria RAM de la computadora, pero primero hay que tratar de resolverlo. Y ya que después logramos resolverlo, que eso significaría que ya entendimos el problema, hay que buscar la forma de optimizarlo. Y pues bueno, a lo largo de esta parcial vamos a ver algunas técnicas de estrategias. Pero ¿por qué es importante que nuestro programa corra lo más eficiente, de manera más eficiente posible? La primera, por cuestiones ecológicas, aunque aún cualquier detalle, cualquier programa que hagamos, requiere de energía y pues entre más lento sea nuestro código, más energía necesita y a la larga se convierten en emisiones. Páginas pues grandes como Google, Facebook, por ejemplo, pues la diferencia en que te dé el resultado entre 0.1 segundo a 0.2 segundos puede significar miles de toneladas de dióxido de carbono de diferencia, por ejemplo. Ahora, quitando la ecología, también pues, ¿qué nos implica? Regresando, cuando tenemos que trabajar con datos muy grandes, como pues páginas como Amazon, Google y Facebook, el que puedas procesar algo a lo mejor 0.01 segundo más rápido, ya en cantidades grandes de usuarios, puede ser la diferencia entre que un servidor a lo mejor te soporte 100,000 peticiones en un segundo. Puede ser la diferencia que te aguante hasta unos medio millón de peticiones en un segundo. Entonces, aunque nuestro tiempo solo disminuya unas milésimas de segundo, puede ser la diferencia en la cantidad de procesamiento que puede llevar a ser. O también, pues, algunos servidores, por ejemplo, eh, necesitan dar un resultado al usuario, por ejemplo, Google Maps. Cuando tú buscas una ubicación, generalmente las conexiones tienen un tiempo de vida de 30 segundos. Si nuestro celular espera más de 30 segundos a Google por recibir el resultado, puede llegar a decir, ¿sabes qué, Google? Ya no me respondas porque considero que ya no me pelaste, ¿no? Entonces también pues hay que resolver que pueda contestarle a todos los usuarios que quieran solicitar nuestras cosas. En videojuegos, ¿en qué implicaría? Pues si nuestro algoritmo es eficiente, puede ser la diferencia que a lo mejor puedo tener 100 enemigos, 100 inteligencias artificiales al mismo tiempo atacando al jugador, o puede ser la diferencia en que pueda poner hasta 1000 enemigos. Entonces, también en videojuegos, pues puede implicar pues qué tanto podemos poner en el mapa, porque muchas veces algunos juegos, el gameplay a veces está limitado a los recursos que tiene su capacidad. Por ejemplo, una historia popular en ese sentido de videojuegos es Silent Hill. La neblina, originalmente el chiste era que no pudieras ver muy lejos, por lo tanto, solo puedes ver lo que está cerca, por lo cual, al ser muy cercano a las cosas que puedes ver, puedes ponerlo de mejor calidad.
Y pues bueno, se terminó convirtiendo en algo importante del gameplay, por ejemplo. Y pues bueno, ya en otros programas, pues siempre nos sirve a nosotros como usuarios que pues el programa nos conteste rápido en vez de que le pique un botón y parece que ya se trabó o se congeló. Entonces, sin importar en qué ámbito se esté programando, siempre hay que buscar que sea lo más eficiente posible, como en memoria RAM y como procesador. Habrá situaciones en donde a veces vamos a tener que sacrificar procesamiento para ahorrarnos espacio de memoria RAM, o habrá a veces que necesitaremos sacrificar un poco de memoria RAM para que el procesamiento sea mucho más rápido. Dependiendo del problema, podría ser la situación. ¿Okay? Entonces, el primer método de resolver problemas es iteraciones. Las iteraciones es de lo más básico, es básicamente con algo que ya han utilizado, porque las iteraciones nosotros las podemos llamar como for's o whiles, porque pues consiste en repetir un proceso o una cantidad de tareas varias veces hasta cumplir una condición, es decir, lograr una meta. Por ejemplo, si queremos enseñarle a un robot a comer cereal, esos serían los pasos. Primero, pues poner cereal en el plato. Segundo paso, agregar leche sobre el cereal. Tercer paso, con la cuchara, agarrar cereal y leche. Cuarto paso, insertan la cuchara en la boca. Quinto, repetir el paso 3 y 4 hasta que no haya más cereal ni leche. Y último paso, pues dejar la cuchara. Entonces, en nuestro caso, pues, me falta mi programita para dibujar. En esta tarea, por ejemplo, que se pide que se repita el paso 3 y 4, estaríamos hablando que eso lo podríamos resolver o ya sea con un for o con un while. Lo más posible para este problema sería un while, porque pues no sabemos cuántas cucharadas nos tome acabarnos el cereal y la leche, pero sin embargo, cada vez que repetimos estos dos pasos, estamos llamando que estos dos es una iteración. Entonces, cada vez que yo pase por estas tareas, cierto, no puedo poner signos. Cada vez que pase yo por estas tareas, estoy haciendo una iteración. ¿Sí? Así se le menciona. Se hizo la primera iteración, la segunda iteración, la tercera iteración y así sucesivamente hasta que se cumpla una meta, que en este caso nuestra meta es que ya no haya más leche ni cereal. Entonces, muy sencillo, algo que a lo mejor ya nos hemos topado, ¿no? Y hablando de los ordenamientos, por ejemplo, regresando acá, ahí el selection sort utiliza este método para resolver el problema. Entonces, vamos a ver cómo funciona el selection sort. No he abierto Visual. Voy a abrir Visual y vamos a crear un programa que pueda ordenar algo utilizando el método de selection sort, que es a través de iteraciones. Aquí le dice space. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos dos listas, arriba voy a poner el problema. Si tenemos
dos listas de pescados, de nombres de pescados, y deseamos unirlos en un solo arreglo, pero de manera ordenada, es decir, por alfabeto. Lo vamos a resolver utilizando el método insert. No. Ese sería... Estamos agarrando de diferentes y por lo tanto... no, sería el mesh short, perdón. ¿Okay? ¿Qué consiste? Pues bueno, yo voy a tener una lista de palabras, por ejemplo, voy a tener cut, heading, los nombres están en inglés, marlin, y tengo otra lista que contiene los peces de ASP, carp, ide y trout. Son nombres de pescados, está en inglés. Oh, ya no les puse enter. Bueno. Y lo que vamos a hacer es, bueno, sabemos al menos que entre ellos ya se encuentran ordenados. Es decir, yo sé que esta lista ya se encuentra ordenada y yo sé que esta lista ya se encuentra ordenada. Pero quiero unirlas en un nuevo arreglo los dos para conseguir una nueva lista que terminaría con este resultado. ACP, carp, cut, herring, ide, marlin y trout. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Basta con tener dos apuntadores que vayan apuntando el primer elemento, comparar entre ellos dos quién es menor, en este caso, pues quién está antes en el abecedario. Checamos que pues ACP está primero, entonces ASP es el primero que agarramos, insertamos acá y movemos nuestra flecha en el segundo arreglo. Y ahora pues comparo entre estos dos, cut y carp. Carp está antes, entonces también este es el que agarraríamos y insertamos acá. Y después avanzamos en la flecha. Después tenemos que es cut. Entonces, cut es ahora el que mandamos acá y heading va avanzando. Y así sucesivamente vamos solo comparando dos palabras, porque sabemos, eso es muy importante, que estos se encuentran ordenados. Entonces, voy a tener... Oh, me falta agregar arriba nuestro root string. Ahí está. Entonces voy a crear un arreglo que sería peces 1, que tendría 3. Primero va a tener a cut, tiene a heading y a marlin. Y en la otra lista tenemos peces 2. El otro va a tener 4. Tenemos carp, perdón, ACP, carp, ide
Profe, Y ¿cree que le puedo hacer tantito zoom al código? claro, así o más. Un poquito más si se puede. Ya con eso. Gracias. ¿Verdad? Ok, entonces tenemos nuestras dos listas de peces. Lista de peces que está ordenado. Eh, Cuando estemos trabajando con los problemas, hay que leer algo como que nos puede dar una buena pista para resolver el problema de manera eficiente, es saber si el problema ya nos va a otorgar listas ordenadas o no nos otorga ordenadas. Generalmente este tipo de problemas les gusta jugar con que ya está ordenado. Porque estando ordenados podemos meter algunas técnicas interesantes. ¿Ok? Y en este caso, pues voy a tener una lista de peces final. En este caso, pues solo va a tener para 7 palabras. Entonces, voy a necesitar dos apuntadores, bueno, no apuntadores específicamente, dos variables que me ayuden a controlar en qué posición del arreglo me encuentro en cada uno. Entonces, le voy a llamar índice 1 y índice 2. Y ambos pues van a empezar en 0, desde el primer elemento. Nuestras variables para movernos en la lista de peces. Iniciamos desde el primer elemento, que es pues posición 0. ¿Ok? Y entonces, en este caso lo voy a hacer medio hardcoreado, nomás para que quede muy explícito. Entonces, vamos a hacerlo mientras que índice 1 sea menor de 3 y mientras índice de 2 sea menor de 4. ¿Ok? Y vamos a comparar si peces en la posición 1 es menor a peces en la posición índice 2, es decir, la palabra en peces 1 está antes que de la lista de peces 2. Entonces, voy a tener que agregar a mi lista de peces finales, me falta otro index final para variable movernos en la lista final. Y entonces avanzamos. Ups. Y en el caso contrario, entonces significa que la palabra de la lista peces 2 está antes de la palabra peces 1. Entonces aquí es 2, 2 y 2. A ver, déjenme analizar. Me falta algo. Cuando esté al final. Oh,
Y aquí vamos a tener que agregar también los que no hemos terminado. Todavía hay palabras en la lista. Ups. Índice 3 y... Ah. Ups. A ver, ¿qué hice aquí? Ya hice un relajo. Ah. Ya. Un tema mal esto. Sí, todavía hay palabras en la primera lista. Y... todo esto lo vamos a poner entre paréntesis. Y el único caso donde podría entrar directamente es si la lista segunda ya se quedó sin palabras. Si la segunda lista ya no tiene palabras o la primera aún no acaba, entonces podemos comparar. Alguien está pidiendo entrar. Si la 2 ya acabó, entonces podemos insertar directamente. O si aún tenemos palabras aquí. Creo que sí. Y entonces podemos imprimir el resultado. Casi hago un error. Falta el índice. Avanzar en el índice final. Vamos a ver si me salió. Aquí tengo cómo debería haber quedado. Sería ACP Carp, Hot, Heading, ID, Marlin y Trout. Me faltó uno. Y es porque cuando ambos avanzan. Entonces aquí va a ser. No, va a ser lo mismo. Termina. 3, 4, 2, 3. Me falta una iteración más. ¿Cómo lo podemos forzar?
No quiero complicar esto. Y no quiero meterme con cosas que no hemos visto. Entonces, óyese. Podemos cambiar este igual. Hasta que sabemos que ya se llenó el otro. Hasta que el arreglo final ya tiene el espacio, ya tiene la misma cantidad que el de la lista 2. Ah, ¿qué pasó? Profe, ¿no lo puso de tamaño de 8? ¿No le encuentra como problemas por el tamaño final? Oh, ya te entendí. No, pues se está muriendo. ¿Sí se está muriendo? Sí, sí se está muriendo. A ver, vamos a regresar antes. Nuestro buen amigo Control Z. Ok, y ahí sí. Ah, ya. Es que le puse igual, entonces nunca entraba. Oh, y ahora. Ahí está. Cierto, son 7 elementos. Ahí está. Hasta que el arreglo final tiene todo de los otros dos arreglos. Y listo. Tenemos de manera hardcoreada el método de mesh utilizando iteraciones. Ahí está un poco sencillo y hardcoreado. Profe, ¿para qué Mande. ponía la palabra, por ejemplo, dentro del arreglo de index final? Dentro de... ¿En qué línea? Es para asignarle, ¿no? Por ejemplo, en la 28. Ah, sí. Déjame hacerte aquí la versión un poco más visual. Tenemos ahorita nuestra lista de Code, Heading, Marlin. Y tenemos nuestra otra lista que es ACD. ¿Qué nombre de pescado tan raro le pusieron? Y de Trout. Entonces, índice 1. Índice 1 está apuntando aquí, índice 2 está apuntando aquí. Y como tenemos también otra lista, que es donde vamos a almacenar todos los de las dos listas, entonces, pues ya se encuentra con... Sabemos qué tamaño final va a tener. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos índice final que nos indica en cuál, el que sea entre estas dos palabras que se van a comparar, el que se encuentre primero alfabéticamente, en qué posición del otro reglo lo voy a poner. Entonces, sabemos que lo pone
El primero pues lo pone aquí y por lo tanto este puede avanzar. Y bueno, también, va a tener que ver. Bueno, va a apuntar acá y esta flecha pasaría ahora a apuntar acá. Y sucesivamente comparamos entre los dos que se están apuntando y el resultado, el que se encuentre primero en el alfabeto, lo va a poner en donde se encuentra apuntando nuestro índice final. Entonces, el índice final pues va avanzando en nuestro arreglo final. Y este es un mesh shot. Ok, gracias. Profe. ¿Y el ¿Sí? programa cómo sabe que la tiene que, o sea, al momento de comparar, tiene que poner primero la que está en orden alfabético? O sea, al momento de ser un string que él ya detecta. Sí. Ah, ok. Es la ventaja del string. Ah, ok. Ya tiene, Oh, ya sabe cómo procesarlos, cómo comparar un string con un string. gracias. Maestro, Mande. esa comparación de un string con un string no es como una sobrecarga de operadores, pero que ya hace nativamente C++. Así es. Realmente no existe la variable del tipo string, pero ya por popularidad con el tiempo se creó una clase que le llaman string, pero internamente solo es un arreglo de C Sharp, de chars. Entonces, string realmente es una sobreclase que utiliza chars para simular un string. Entonces sí, lo hace a través de una sobrecarga. Pero ya es tan popular que pues todos los lenguajes incluyen su clase string. ¿Alguien falta de copiar? ¿No? ¿Ya todos copiaron? Ok. Ahora,
Vamos a ir a otro ejemplo antes de dejar iteraciones. Voy a crear otro proyecto. Escritorio no. Consola. Se perdió. Aquí está. Y el ejercicio se va a programar más desde derecha. Ok. Otra cosa que hay que tener en cuenta con las iteraciones, que hay veces que la iteración, aunque el problema se resuelva con una iteración, podemos buscar la manera de hacerlo un poco más eficiente aún con iteraciones. Por ejemplo, de una lista, de un arreglo de ints, perdón, imprimir todos los números que cumplan, que todos los números que se encuentran a su derecha en el arreglo son menores. ¿Okay? De un arreglo de ints, imprimir todos los números del arreglo que cumplan, que todos los números que se encuentran a su derecha en el arreglo son menores al que se está comparando. Es esto. Por ejemplo, si yo tengo entonces un arreglo, por ejemplo, tiene 3, tiene 10, tiene 8, tiene 2, tiene 5 y tiene 1. Entonces, cuando decimos que solo vamos a imprimir los números que compran, que todos a su derecha sean más grandes, es, por ejemplo, si estamos en el 3, checamos el 10, ¿es más grande que el 3? Sí, entonces el 3 no lo vamos a imprimir. El 8, el siguiente número es el 10. Comparamos, 8 es más pequeño. Sí, el 2 también, el 5 también, el 1 también. Entonces vamos a imprimir el 10. Luego nos vamos con el siguiente elemento, que sería el 8. Vamos a checar si todos sus elementos a su derecha, que serían estos 3, son menores a él. El 2 es más pequeño, el 5 es más pequeño, el 1 es más pequeño. Entonces también imprimiríamos el 8. Luego checaríamos el 2. El 2 pues solo tiene el 5 y el 1. ¿Son más chicos que él? No. El 5 es más grande que él, entonces no lo imprimiríamos. Y por último el 1, pues sí, no tiene números a la derecha, así que lo podemos imprimir. Entonces el resultado que estamos... Ay, perdón, el 5 sí lo cumple. El resultado que estamos esperando como resultado esperado, sería 10, 8, 5 y 1. Que son los únicos que cumplen que todos sus números a su derecha respectivamente son más pequeños. Entonces, si tengo que ir comparando ese elemento y luego checar si todos a su derecha son más chiquitos que este, suena que puedo resolverlo con simples force. No los conté. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿No son 6, profe? Ah, sí, tienes toda la razón. Conté bien mal. Ya no sé contar. Ahí está. Y después puedo crear otro que empieza desde i más 1, por ejemplo. Mientras sea menor a 6, j más. Y puedo usar un booleano que sería es menor. Y puedo decir, bueno, vamos a llamarlo imprimir. Vamos a ponerle que sí. Entonces se lo voy a checar. Si en mi arreglo, en la posición 1,
es menor a mi arreglo en la posición J, significa que rompe esa condición y podríamos, y pues indicaríamos que ya no lo debería de imprimir. Y después del segundo for, si imprimir sigue siendo true, entonces podemos imprimir esa posición. Ah, no he puesto el using a space. Y ahí está el resultado esperado. 10, 8, 5 y 1. Profe, omite los demás números porque como los está checando hacia la derecha, ¿verdad? Así es. Ah, Sí, ok. porque así me lo dice el programa. Entonces no tiene caso que si estoy en el 8, empiece desde el 3, porque estos dos no me importan y no me importa tampoco yo mismo. Por eso es I, que sería donde estoy, más 1. Entonces empiezo desde este. ¿Y qué pasa con los que omitió o saltó? Solo nomás imprimo los que cumplen la condición. Los demás los dejo ahí. Ah, ok. Gracias. Entonces, estamos resolviendo el problema mediante dos force anidados, pero al momento de hacer dos force, que básicamente recorren todo el arreglo dos veces, casi, porque nunca empezamos desde el inicio, estamos cerca del n al cuadrado en velocidad. Podríamos optimizarlo un poquito diciendo, pues si ya encontré que hay un número más pequeño, que diga más grande al actual, puedo hacer un break. El break, para los que no recuerden, interrumpe el for. En este caso, interrumpiría solo a este for. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el 3. Si estamos en el 3, ok, empezamos acá, comparamos. 3 es menor que 10, no. Entonces, nuestra variable imprimir se vuelve falso y hacemos un break. Es decir, ya no vamos a compararlo con el 8, ya no lo vamos a comparar con el 2, ya no lo vamos a comparar con el 5, ya no lo vamos a comparar con el 1, porque ya sabemos que no cumple la condición desde acá. Entonces, con el break nos ahorramos todas estas comparaciones. Entonces, con solo este break, en algunos casos, hemos mejorado su velocidad. Ya sería más rápido darnos el resultado. Solo agregando este break, porque evitamos menos iteraciones. Antes de este, por ejemplo, ¿cuántas iteraciones nos lleva a encontrar el resultado? Vamos a poner aquí cuántas iteraciones nos tomó hacer esto. Voy a quitar ahorita el break. Entonces, Y aquí, pues, vamos a poner, y al final voy a poner, nos tomó iteraciones, encontrar el resultado. Vamos a ver cuándo nos tomó, solo para poder comparar. Nos tomó 15 iteraciones encontrar el resultado. ¿Okay? Entonces, 2 fors sin un break, nos tomó 15 iteraciones. ¿Y aquí dice? 15 iteraciones. Voy a agregar la palabra break y vamos a ver cuántas iteraciones logramos resolverlo. Dice que lo encontramos con 10 iteraciones el mismo resultado. Ya disminuimos en 1/3 el problema, la velocidad. Con break nos tomó 10 iteraciones. Lo que está haciendo es optimizar el programa, ¿verdad, profe? Así es.
Ahorita el único que no tiene ninguna utilidad en resolver problemas de iteraciones, pero me está ayudando a ver pues, cuánto lo he mejorado. Profesor, Ok. ¿y con break el tiempo sería n logaritmo de n? ¿O cuánto sería? Podría ser. Aquí, pues va a depender también del arreglo. Recuerda que tenemos que hablar del caso promedio, mejor caso y peor caso. El peor de los casos sería que todos los números cumplen su condición, es decir, que ya viniera ordenado para que todos sus números a su derecha vienen, entonces en todos va a tener que recorrer todos. Pero sí, podríamos hablar que en general yo diría que sería a lo mejor un logaritmo de n. ¿A alguien más se le ocurre cómo podemos optimizar nuestro programa para que sean los menos iteraciones posibles? Recuerden, este resultado a lo mejor es el que estaríamos recreando cuando estuviéramos en primero. Ya ahorita pues les acabo de mencionar que pues podemos agregar un break, pero podemos optimizarlo todavía más. ¿A alguien se le ocurre? Igual pueden pensar un poco fuera de la caja. A lo mejor deciden hacer un while, un do while. A lo mejor usan otro for, pero que funcione diferente. Lo único que buscamos es que me imprima estos 4 números, sin importar cómo lo haga. Pero tiene que ser lo más eficiente. Con eficiente, pues en este caso estamos hablando que tenga que hacer las menos iteraciones posibles. Yo lo puedo bajar a lineal, pero no se me ocurre cómo bajarlo más. Ok. A ver, le doy 5 minutos, piénsele.
Ok. Después de perder algunas neuronas, voy a comentar esto. Voy a dejar nomás nuestras iteraciones. ¿Y cómo podemos resolverlo de esta manera? Podemos resolverlo, como decían, podemos hacerlo lineal, es decir, que solo le tome n cantidad, es decir, solo le tome iterar una vez la cantidad de elementos que son y se acabó. El truco está en que no voy a iterar de izquierda a derecha. Lo voy a iterar de derecha a izquierda. Y lo que voy a hacer es que, como vaya avanzando, voy a guardar cuál es el número más grande que he conocido. Entonces, por ejemplo, aquí que voy a iniciar el número más grande conocido hasta el 1, pues es ninguno, entonces es 0. Entonces, ¿este número es más grande que el de la derecha? Sí. Entonces, mayor, hasta el momento, se volvería 1. Lo separo. Mayor, igual, enter, 1. Ahí está. Después, es el 5. 5 no lo voy a comparar con sus elementos de derecha. Solo lo voy a comparar con el número más grande que conozco hasta el momento. Entonces, ¿el 5 es más grande que el 1, que es el mayor? Sí, entonces puedo imprimir el 5. Y ahora el número más grande que conozco es el 5. 2 es más grande que el número mayor que conozco hasta el momento. No, entonces no imprimo. 8 es más grande al número más grande que conozco. Sí, entonces lo imprimo y ahora actualizo que es el número más grande que conozco. El 10 es más grande al número más grande que conozco, que es el 8. Sí, entonces también lo imprimo y actualizo. Ups, ya cambié de color. 3 es más grande al número al más grande que conozco, que es 10. No, entonces no lo imprimo, pero no tuve que ir comparando. En el caso del 3 es el mejor, no tuve que comparar 5 veces. Entonces de esa manera puedo resolverlo con un solo for, que empezaría desde el 5, mientras que i sea mayor a 0, y nos vamos a ir en reversa. Y voy a guardar cuál es el número mayor que conozco. ¿Cuál es el número mayor que conozco? Entonces, ups, ya solo comparo de la regla. En la posición de i es más grande al mayor que conozco. Si es así, lo imprimo. Ahí. Y mayor ahora se actualiza que este es el número más grande que conozco. Igual voy a ponerlo por si, para que quede. Y vamos a contar cuántas iteraciones hice. Tengo los 4 números que necesito y ya solo nos tomó 6 iteraciones, es decir, tamaño n. Entonces, un for al revés nos toma 10 iteraciones. 6 iteraciones. Y cumplo el problema. El problema solo dice que debe de imprimir los números que compra, que todos sus números a la derecha son menos a ese número. Entonces, aunque el resultado lo está imprimiendo al revés, a la otra manera, sigue resolviendo el problema. No me dice que tengo que ponerlos en un orden en específico, solo que el número que imprima, todos sus a la derecha, son más chicos. Entonces, mientras que el otro método me da 10, 8, 5 y 1, este me da 1, 5, 8 y 10. Entonces, cambiando solo la manera de cómo funciona el for, ya lo optimicé.
Y son el tipo de cosas que vamos a estar buscando en los problemas que resolvamos. Y son literal problemas que te llegan a preguntar en entrevistas de trabajos como Amazon o Google, Microsoft, por ejemplo. Te dan un problema así de fácil, pero el truco está en que lo resuelvas de la manera más eficiente. Hay falta de copiar. Yo ya mero, profe. Ok. Ya acabé. Ok. ¿Alguien más que falte? Oh, ok. Entonces, con eso dejamos iteraciones, que sería pues de los más sencillos y aún así pues vamos a estar trabajando con ellos. Ahora, el siguiente método de resolver problemas es utilizando recursión. Ahora, ¿qué es recursión? Cuando una función se llama a sí misma, con solo que cumpla eso, que una función se llame a sí misma, estabas hablando que esta es una función recursiva. Por ejemplo, acá para sacar el número factorial del número 5, nomás como nota, para aquellos que no sepan qué es un número factorial, suelen anotarlo así, signo y exclamación. A lo que se refiere es cuál sería el resultado de imprimir todos los números que están del 5 hasta el 1. Así. Ese sería el número factorial del 5. Si te digo el número factorial de 3, entonces solo multiplicas desde el 3. ¿Okay? Es un número factorial. Entonces, podríamos hacerlo con un for o con recursión. La recursión sería más o menos así. Donde tenemos la función factorial que recibe un número, checamos si ese número es mayor a 0. Si sí, entonces voy a multiplicar el número que recibí
por otra vez esta misma función. Esta función se está llamando dentro de sí misma. Esa es la palabra clave. Si una función se llama a sí misma, estás hablando de que sería recursiva. Y algo importante que toda función recursiva es que tienen una condición que va a lograr que se interrumpa. Es decir, aquí le estamos volviendo a llamar, pero con ahora el número que mandé, que en este iniciamos con 5, menos 1. Entonces, lo va a llamar con 4, luego por 3, luego por 2, luego por 1 y luego 0, pero pues aquí el 0 ya regresa a 1 y pues va a terminar la ejecución infinita. Ahí Martín ya nos compartió cómo sería contestarlo con un Ternario. ¿qué? Con un ternario. Ternario. Así es. Ok. Entonces, recursión. Una función que se llama a sí misma. Algunas veces, algunos problemas suele ser más fácil resolverlos con recursividad. Este problema en específico, el factorial, no es como un buen ejemplo para eso. Se ve hasta más complicado que un buen for, que solo fuera de 1 a n y lo vamos guardando. Pero más adelante vamos a ver algunos problemas que sí, en recursividad es más fácil resolverlo. Ahí está. Entonces, algo importante de mencionar de la recursividad con las iteraciones es que básicamente los mismos problemas que podemos resolver con iteraciones se pueden resolver con recursividad y viceversa. Si lo puedes resolver con recursividad, se puede resolver con iteraciones. Pero habrá ocasiones que algunos problemas implementar la solución va a ser más fácil con iteraciones y en algunas ocasiones implementarlo con recursividad va a ser mucho más sencillo. Pero no deja de que pues, lo que puede ser uno podrá ser el otro. Ya es más cuestión de cómo se ve o cómo podría quedar más limpio a lo mejor el código. Entonces, un problema que ustedes van a resolver por sí mismo con recursividad es el siguiente. Van a hacer una función que use recursividad, el cual si yo le va a recibir una palabra y me tiene que regresar si la palabra es palíndromo o no es palíndromo. Que una palabra palíndromo es aquella palabra que se lee igual de delante a atrás. Por ejemplo, oxo. Oxo se lee igual como adelante atrás. Oso. Aquí, por ejemplo, pues level también se lee igual de delante atrás. Y una palabra no palíndromo, pues es cualquier otra, ¿no? Como por ejemplo, ameriqué. Ameriqué no se lee igual de delante atrás. Entonces, esta no es palíndromo. Pero estas tres sí es palíndromo. Entonces, es crear una función que reciba un string y me diga si sí o no es palíndromo. Pero hay que hacerlo con recursividad. Igual, pueden tratar de resolverlo primero con un for, solo para que quede mejor plasmado en su cerebro qué es lo que están tratando de resolver y después pasarlo a una iteración, a recursividad. Ok, prof. ¿Sí? Pero inténtalo, igual, si no lo pueden terminar, se lo llevarían de tarea. Si una palabra es palíndromo, a ver, aquí me falta la palabra palíndromo. Ah, no se puede modificar, ¿por qué? Ah, ahora he bugueado acá. Oh, no. Contesten en el momento, voy por agua.
Ya volví. Listo, profe. ¿Listo? A ver, sube a mi página, por favor. Ya lo subí. Ok. Ujú. Sí, sencillo. ¿Qué pasó? Que sí está bien. Armando Martín.
Profe, ¿le enviamos el puro CPP? Sí, por favor. Ok. Ya se lo envié. No sé si estoy correcto en cuestión de recursividad. A ver, ahorita te digo. Esto no es recursividad. Ese es un simple for. Hazlo una función que se llame sí misma. Ah, ok, ¿toda una sola función? No, nomás la parte del for, básicamente es la que se vuelve recursiva. Ah, ok, va. Recuerda que la recursividad básicamente viene a sustituir. Bueno, no viene a sustituir. Puedes sustituir un for o un while. Me dijo como función, ¿verdad? Todo lo que puse Ujú. dentro del for para que se llame a sí Sí, mismo. así es. Ok, gracias. Ah, Axel, hay que subir el CPP. Si quieres subir el CLN, tienes que subirlo en un zip toda la carpeta. Ok, profesor. Deje encontrar el CVP porque tengo un desorden en para hallar los archivos. Generalmente está adentro, donde está el CLN, adentro está una carpeta que se llama igual que tu proyecto y ahí suele estar. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cuál era la función para eliminar solo una letra de un string? ¿Era pop? Mm, String, C sharp, no, C++. Bueno, está la función subtraer, el de subtraer. Sería creo que un poco más conveniente. Ok. Listo, Es profe. de substring o de una substring. Ujú. Es ok.
Funciona también igual, además, lo de que la posición del que quiero sustraer y ya. Ajá, la ventaja es que también te permite mandarle posición inicial y posición final. Y para este ejercicio, pues te sirve porque también necesitas quitar el del final. Ok, ok. Es que no recordaba que existía esa función y estaba básicamente creando un nuevo string y pasando de funciones las letras, pues. Ya Ok, te pongo ahí en el chat. Ahí está la documentación oficial. va. Gracias. Siempre que tengan dudas que tengan una clase, pueden revisar esa página. Podemos decirle la Biblia de C++. La página que nos pasó ahorita. Ajá. Ok. Alguien me acaba de subir un ejercicio, pero no le puso nombre. ¿Quién lo subió? Bueno, mencionó Axel que lo acaba de subir. Bueno, lo escribió en el chat del Zoom. A ver, déjame checar si nos... No sé, Axel. según yo los míos todos tienen nombre, pero pues no sé. Ah, sí, entonces sí es Axel. Ok, para renombrarlos. Subiste también el de la tarea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, entonces sí, eres tú. Sí, porque nomás Ok. me pareció, cuando no le ponen nombre, nomás me aparece la IP desde la que se subió. Y pues no tengo un alumno llamado 167.239, bla, 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 bla. Ok, ahora sí. Igual hay que hacerlo recursivo. Con recursivo significa que hay que meterlo en una función. La parte del for se pasa a ser una función que se llama a sí misma. Ok. Entonces déjalo chico. ¿Va? Bueno, igual ya acabó la clase. Si no hay duda respecto al problema, se pueden retirar y vemos la solución el jueves. ¿Sí? Profe, si Entonces, no lo acabamos, es de tarea, ¿no? es de tarea. Y si no lo acaban, súbemelo hasta donde llegaron para ver en qué parte se atoraron o porque hay veces que no lo resuelven, pero es como, mira, si nomás movías esta variable por un 5 y lo cambias por un 3, ya funcionaba. A veces la solución no les quedaba tan lejos ya. ¿Ok? Pues bueno, que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Profe, igual. Nos vemos. Nos vemos. Igual les dejo la tarea en el Discord.